Desde la ciudad de Marinilla, oriente de Antioquia, transmite HJ52, 90.5 FM, sin igual. Emisora de la Alianza Universidad Católica de Oriente, Tecnológico Coredi, para la educación, la información y la evangelización en el territorio. Sin igual, siempre sin igual. Muy bien, a esta hora de la mañana saludamos a nuestro invitado especial. Él es el doctor Héctor Julián Pérez Madrid, médico toxicólogo clínico, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, gracias a Luis Carlos y a Sofía, y gracias a los oyentes por este espacio. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hace poco cayó una banda que se dedicaba a la elaboración de licor adulterado. ¿Cómo podremos saber, doctor, en qué momento estamos hablando de este tipo de licor, un licor adulterado? ¿Cómo podemos reconocerlo? Bueno, es difícil cuando lo venden al mismo precio del que generalmente consumimos pues acá en Antioquia, que generalmente son marcas reconocidas. Ellos intentan imitar esas marcas y ahí es más difícil reconocerlos por precios, pero pueden encontrarse con algunas presentaciones como lo que pasó en Bogotá, que vendían uno que se llamaba Rey de Reyes como aperitivo y que lo vendían muy barato. Entonces lo primero es sospeche de cuando le estén vendiendo un licor a un precio mucho más barato del habitual. Las etiquetas y también las botellas revelan mucho sobre el licor adulterado, entonces tienen que estar las etiquetas perfectamente puestas, tienen que estar los sellos de seguridad también puestos en las tapas, que no se rueden, y siempre que estemos hablando de licores destilados del tipo aguardiente, ron, whisky, tequila, no puede haber ningún detrito, ninguna partícula en el líquido. Entonces una recomendación que se hace es que a la botella se les ponga como la linterna del celular abajo o que se vea a contraluz, que no puede tener ninguna partícula suspendida. Eso nos ayudaría a suponer que es un licor que no se corresponde con la calidad que tendría una fábrica de licores pues regional. Muchas veces nos quedamos sin saber realmente que es un licor adulterado, entonces también una buena recomendación es comprarlo en almacenes de cadena o sitios de confianza. ¿Por qué se le dice licor adulterado? ¿Qué componentes son los que trae consigo para causar una intoxicación en una persona? Bueno, el licor normal, el que generalmente se toma con fines recreativos, trae alcohol etílico. El alcohol etílico es muy parecido a otro tipo de alcohol que es el metílico o metanol. Un licor, cuando lo fabrica una fábrica de licores, pues con todos los estándares de calidad, garantizan que por cada millón de partículas del alcohol bueno, solamente hay alrededor de una del alcohol malo. Esto, para que se logre así, tiene que ser que hayan unas condiciones de temperatura, de presión muy bien reguladas para que en la producción de alcohol no se produzca el alcohol tóxico. Un alcohol entonces adulterado, hablamos, es cuando no se siguen estas medidas de calidad y se corre ese riesgo de que se produzca gran parte de ese alcohol tóxico. Pero a veces también es simplemente que compran alcohol de producción química en tiendas de químicos y lo reembasan. Eso también podríamos considerar que es un licor adulterado. Entonces no tenemos esa garantía de seguridad que nos dan las fábricas de licores. Y cuando sucede esto, cuando pasa una intoxicación en una persona, en un familiar, alguien cercano, cometemos unos errores que nos podrían llevar a una peor parte. ¿Qué es lo más recomendable hacer en este caso? Bueno, yo creo que lo primero es saber cómo reconocer esta intoxicación para saber qué se tiene que hacer. Es mito que uno pueda determinar cuando se lo está tomando ya una vez servido que se trata de alcohol adulterado. Son muy parecidos en el sabor, muy parecidos en el efecto. Y el alcohol adulterado no empieza a hacer el efecto de intoxicación realmente hasta que pasan alrededor de como mínimo 6 horas. ¿Por qué? De por sí el metanol, este alcohol malo, no es tóxico para el cuerpo hasta que el cuerpo lo transforma en un proceso que se demora horas en algo que se llama ácido fórmico, que es como un veneno, pero ese proceso se demora. Entonces en las primeras horas la persona va a parecer simplemente que tomó licor. Pasa muchas veces que esa persona va y se acuesta y cuando se despierta, en vez de tener menos borrachera o estar menos alicorado, uno la ve en peor estado. ¿Y cómo lo identifica? Ves que tiene alteraciones en la marcha, como que aumenta, tiene problemas del equilibrio, tiene dificultades para acomodar la visión, entonces como que ve doble, y se empiezan a notar alteraciones en el habla que uno dice, bueno, si ya ha pasado un tiempo desde que tomó, ¿por qué sigue tan borracha? Porque antes la veo peor. Ese es un primer signo de alarma. Lo normal es que usted se acueste y que cuando se levante ya esté en un mejor estado que la borrachera o que el alicoramiento que tenía.
La otra cosa es que empiezan a respirar muy rápido, como en una compensación que intenta hacer el cuerpo de ese veneno, empieza a respirar muy rápido. Entonces, ante estas manifestaciones, si usted ve que la persona se levantó o después de horas de haber tomado, usted la nota con dificultad para hablar, con dificultad para caminar, con respiración rápida, con confusión o con un hablado como enredado, usted debe sospechar que está intoxicado por alcohol adulterado. Y nada de lo que usted pueda hacer en la casa realmente le puede salvar a esta persona. Entonces hay que llevarla inmediatamente a un centro de salud, porque solamente la intervención en el centro de salud es la que lo podría mejorar. Nosotros en el centro de salud pues utilizamos generalmente como antídoto el alcohol bueno, pero ese alcohol bueno tenemos que estar seguros de que efectivamente es etanol para utilizarlo y no en cualquier dosis. Entonces no es como que voy a ir a darle aguardiente del bueno para contrarrestar el malo. Sin esa supervisión del médico es mejor tenerlo controlado. Llega un paciente con estas características a una unidad clínica, doctor, ¿y qué se hace con él en urgencias? Va a depender de la gravedad, porque a veces cuando se toma metanol en pequeñas cantidades, la persona no sufre secuelas visuales, no sufre secuelas motoras y logramos manejarla simplemente con líquidos y con la administración del antídoto, que en este caso sería el alcohol bueno, porque el alcohol bueno nos impide que ese alcohol malo se vuelva como en el veneno, además de otras medidas pues de antídotos. Ya cuando la persona está muy grave, lo que se suele hacer es diálisis para sacar ese tóxico de la sangre mediante pues la máquina de diálisis, así como esa misma máquina que se utiliza para los pacientes con enfermedades de los riñones. Entonces se suele hacer diálisis para poderle sacar ese tóxico cuando ya están graves. El consumo también de este tipo de alcohol adulterado, doctor, ¿qué puede causar siendo consumido en grandes cantidades? ¿Puede causar incluso la muerte? De las secuelas, puede causar la muerte, claro que sí, y puede haber secuelas. Y una de las más temidas obviamente son las secuelas visuales, que la persona quede con un daño visual permanente, pero otra que no se suele mencionar mucho y que es común es que se dañan unas partes del cerebro que controlan como la marcha y el equilibrio. Entonces también se corre el riesgo que la persona se salve de la intoxicación, pero quede todo el tiempo con ese problema de equilibrio de ahí en adelante en la vida, o ese problema motor. Pero más que la cantidad, es que no hay una certeza de cuánta concentración o qué tan concentrado viene ese alcohol tóxico. No hay forma de saberlo, entonces a veces está mal preparado, pero tiene poquita cantidad del alcohol tóxico y a veces está extremadamente concentrado, y esto lleva a que con poquitos tragos una persona se intoxique. De hecho, si se tratara del alcohol puro, que a veces lo vienen, por ejemplo, las botellas de tiner, a veces tienen ese alcohol tóxico. Esas botellas de tiner con 2 tragos, si es puro metanol, eso podría matar a un niño o una persona, mientras que ya cuando está diluido se requiere pues mayor cantidad. Doctor, ¿alguna recomendación en especial para las personas que nos están escuchando a esta hora? Comprar el licor en los sitios de confianza. Los almacenes de cadena suelen tener un mejor control sobre la distribución, entonces serían en este caso más seguros. Verificar siempre las tapas, que no estén rodadas, que los sellos no estén rotos, las etiquetas deben estar íntegras. Cuando se trata de destilados como aguardiente, ron, whisky, tequila o pues de este tipo, verificar que no tengan partículas suspendidas por dentro. Y cuando vayan a salir a tomar a sitios de recreación, a bares, a discotecas, es una práctica habitual que al servirles el licor se los abran y se los sirvan. Lo mejor por seguridad es que usted siempre reciba la botella íntegra y que usted sea el que la abra y usted la sirva. Porque ha pasado pues y pasa que hay locales que, sabiendo que son un licor que no es legal, sino un licor adulterado, entonces la forma en la que lo camuflan es que ellos mismos lo sirven. Entonces lo mejor es siempre usted tenga el control sobre su botella. Y la otra cosa, ya por otras recomendaciones de seguridad también, es nunca deje sus vasos solos o sus botellas ya por otro tipo de intoxicaciones con fines delictivos. Entonces esa recomendación a la hora de consumir. Y la mejor protección también es no consumir en exceso, porque así pues evitamos que si está concentrado pues tóxico, pues por lo menos la intoxicación va a ser menos grave. ¿Y cómo está Antioquia frente a la capacitación de personal médico en el área de la toxicología para atender este tipo de circunstancias? Bueno, en particular con el metanol, como tuvimos un pico el año pasado en Bogotá, se ha hecho como hincapié en las facultades de medicina ahorita en mantener como preparados a los médicos y alertas a eso. Y en general siempre es de las intoxicaciones que se tienen en cuenta en la formación de los médicos, entonces cualquier médico dentro de las áreas rurales inclusive tiene esto en mente y sabe el manejo básico de la intoxicación y cuándo remitirlos. Así que en Antioquia, digamos, tenemos un personal que está bien preparado para atender esta situación, esta intoxicación. Así que el factor clave acá es el tiempo. Entre más temprano llegue el paciente, lo lleven al servicio de urgencias, quizás haya más cosas por hacer y podamos evitarle un desenlace fatal. Y en cuanto a médicos toxicólogos, ¿cómo se encuentra en este momento la universidad?
Universidad de Antioquia en procesos de formación? Bueno, los toxicólogos de la Universidad de Antioquia reciben formación en todas las intoxicaciones, pero sobre todo las prevalentes epidemiológicamente. Obviamente esta es una de las más importantes para nosotros y nosotros sí nos concentramos no solo en ese manejo básico, sino ya de los casos más graves, qué manejo especializado se puede hacer para aumentar las posibilidades de vida de esta persona intoxicada, bien sea por metanol o por plaguicidas o por medicamentos. Somos una de las facultades líderes en toxicología acá en Colombia y una de las más reconocidas. De hecho, creo que con la que tiene como mayor número de egresados, de hecho. Con nosotros estuvo Héctor Julián Pérez Madrid, médico toxicólogo clínico, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en los 90.5 FM en el informativo Hoy Sin Igual. Que tenga un feliz día. Gracias, Juan Manuel, gracias a Luis Carlos y a Sofía, y gracias a los oyentes por este espacio. Muchas gracias, hasta pronto. Una radio única, sin igual, en una nueva frecuencia. 90.5 FM, hecha para gente sin igual. Para mí, la información sin igual es objetiva, veraz, oportuna y al servicio de la audiencia. Que nos sintoniza a esta hora, donde estamos transmitiendo en vivo este noticiero. Ha movilizado al país, nacionales, departamentales, locales. Esta señal ha sido una señal ininterrumpida, sin igual FM estéreo. El Oriente es 90.5 sin igual. El Oriente es 90.5 sin igual.